Saludos y bendiciones, muchachos y muchachas de sexto de secundaria. Qué bueno reencontrarnos nuevamente en nuestro encuentro ya para continuar con nuestra unidad de aprendizaje que nosotros iniciamos en diciembre. Vamos a darle continuidad a esta unidad de aprendizaje. Recordemos, muchachos, que el tema que nosotros iniciamos, la unidad de aprendizaje, tiene por título La buena nueva de Jesús, los evangelios. La buena nueva de Jesús, los evangelios. Y en síntesis lo que vamos a ver en esta unidad son algunos rasgos de los evangelios, cómo el evangelio se convierte en el mensaje principal de Jesús, la transmisión del evangelio, cómo se escribió, cuáles libros componen los evangelios y cuál es su mensaje principal. Entonces vamos a darle continuidad a esta unidad de aprendizaje. Recordemos que nosotros dijimos cuáles son los indicadores de logro que vamos a trabajar en esta unidad de aprendizaje. El primer indicador de logro es interpreta la vida y el mensaje de Jesús a partir de textos bíblicos, y el segundo y último indicador de logro es identifica las características de la persona y mensaje de Jesús en los evangelios y en otros escritos del Nuevo Testamento. Nosotros terminamos diciembre iniciando esta unidad, y con esta unidad nosotros vimos un primer tema que fue sobre el Adviento. En este tema del Adviento nosotros vimos la definición de la palabra Adviento, el tiempo que los compone, vimos algo sobre la corona de Adviento también, sus elementos. También vimos sobre los personajes principales del Adviento, los cuales son el profeta Isaías, María y Juan el Bautista. En la corona de Adviento nosotros vimos lo que compone la corona de Adviento y el significado de cada uno de los elementos en esta corona de Adviento. Pero en este momento vamos a regresar a nuestra unidad, al índice de la unidad, y vamos a ver que hay un segundo tema y tercero y cuarto subtema dentro de esta unidad de aprendizaje. Después del Adviento sigue la conformación de los evangelios y la tradición oral, los géneros literarios presentes en los evangelios y finalmente los evangelios hipnóticos y el evangelio de Juan. En esta clase, en el día de hoy, nosotros vamos a ver la segunda parte y la tercera. Vamos a ver cómo se conformaron los evangelios y también vamos a ver los géneros literarios presentes en los evangelios. Vamos entonces con la segunda parte de esta unidad, llamada Conformación de los evangelios y la tradición oral. Mucha atención, por favor, para que podamos adentrarnos esta clase, estas enseñanzas en nuestra vida, en nuestro corazón. El Nuevo Testamento posee 27 libros escritos después de la muerte y la resurrección de Jesús. Los primeros 4 libros son testimonios de la vida de Jesús, llamados evangelios. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Estos son el Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento y son los evangelios. Estos evangelios narran el mensaje principal de Jesús, lo que él hizo y también lo que dijo mientras estuvo en la tierra. La conformación de los evangelios. Aquí vamos a ver cómo se escribieron estos libros. La transmisión del evangelio se hizo de 2 maneras. Esto debemos tenerlo presente siempre. El evangelio, recordemos por ejemplo un pasaje bíblico donde Jesús se acerca a un paralítico que
que está tirado en la orilla del camino, y el paralítico lo llama diciéndole: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se acerca al paralítico, paralítico no, a un ciego, disculpa, a un ciego. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dice: Señor, quiero ver. Y entonces Jesús le dice: pues ve. Y entonces el ciego en ese momento recobra la vista. Ese pasaje bíblico y todos los demás se escribieron, están en la Biblia, están escritos, pero es bueno saber que mientras iba ocurriendo eso, no había una persona viendo lo que sucedía, escuchando las palabras de Jesús y las palabras de los demás y redactando al mismo tiempo. Vamos a ver. La transmisión del Evangelio se hizo de dos maneras. La primera es de manera oral. De manera oral. Lo que sí estaban con Jesús eran los discípulos y sus apóstoles, y ellos veían y escuchaban lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía. Entonces, después de la muerte y resurrección de Jesús, esos acontecimientos fueron contándose oralmente, de una familia a otra, de un pueblo a otro, de una región a otra. Fueron contando lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Primero fue la transmisión oral y luego entonces viene la escrita. Los evangelios fueron escritos, algunos por apóstoles y otros por personas que estaban muy de cerca con los apóstoles. Apóstol, por ejemplo, el evangelio de Mateo era uno de los 12 apóstoles, al igual que Juan el Bautista. Entonces, en el caso de Lucas, el evangelio de Lucas era discípulo de Jesús, pero él no fue un apóstol de los que estaban siempre al lado de Jesús. El caso de Lucas sí estaba muy cerca de Pablo, y Pablo entonces, por decirlo así, le enseñó muchas de las cosas a Lucas, y él también, como doctor que era muy letrado, una persona con vasto conocimiento, él hizo investigación, preguntó y entonces escribió ordenadamente el Evangelio de Lucas. En el caso de Marcos estaba muy cerca de Pedro. Pedro también fue uno de los 12 apóstoles, y entonces Marcos recoge al Jesús que quiere presentar Pedro. Luego de esta parte, de ver cómo se transmitieron los evangelios, entonces vamos a ver lo que son los géneros literarios presentes en los evangelios. La vida de los seguidores de Jesús se entiende por su fe en el resucitado. Para los cristianos, Jesús no es solo un personaje importante que saben que existió, sino que su espíritu les anima y transforma su existencia. Por eso el mensaje de Jesús es vivido y transmitido a lo largo de los siglos. Jesús vino a la tierra, murió, resucitó, y su mensaje no murió con él, sino que su mensaje sigue vivo entre nosotros. Miren cuántas iglesias, miren cuántos seguidores tiene Jesús todavía, ya miles de años después que él murió. Miren cómo estamos nosotros en el día de hoy hablando sobre Jesús, sobre su mensaje. Este mensaje de Jesús, nosotros los cristianos le encontramos un sentido especial, porque le da sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. La lista definitiva o canon que componen el Nuevo Testamento está fijada desde el siglo IV. Desde el siglo IV está fijada. Cuando hablamos de canon es como el conjunto de libros definitivos que componen la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento. La palabra evangelio proviene del griego eu, que significa bien, y agelion, que significa mensaje. Por aquí tenemos a Mercedes. ¡Wow! ¡Bendiciones! Por aquí tenemos
Por aquí está Mercedes, que le da un saludo. Mercedes, ¿qué significa el Evangelio para usted? El Evangelio, la persona de Jesús y el mensaje que Jesús nos trajo. ¿Qué significa el Evangelio para usted? Evangelio es vida, es la palabra de Dios, es todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, la salvación, es nuestra esperanza, es la palabra de vida, es luz para nuestro camino. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, ese es el Evangelio para Mercedes, pero también para mí. También para mí. Y espero que también para ti el Evangelio sea esto. Y si no lo es, que este sea el punto de arranque para que Jesús y su mensaje dé sentido y valor a nuestra vida, a nuestra existencia. En cuanto a los géneros literarios, vamos a ver aquí el género y subgénero literarios de los evangelios. Todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay algunos que se escribieron en griego, otros en arameo, otros en hebreo. En el caso de los libros del Nuevo Testamento, todos se escribieron en griego, pero sus autores usaron formas de expresión distintas que caracterizan el estilo de cada libro. En el Nuevo Testamento se pueden apreciar diferentes géneros literarios. Vamos a verlo rápidamente. El primer género literario que podemos apreciar en el Nuevo Testamento es el género histórico. En este género literario están lo que son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los hechos de los apóstoles. Género literario histórico. Segundo, género epistolar. Epistolar viene de epístola, que es carta. Entonces aquí están las cartas de San Pablo, carta a los hebreos, que se considera que es anónima, no se reconoce cuál fue el autor, pero sí está en la Biblia porque se considera inspirada por Dios. Y las cartas católicas. Católica no porque sean de la Iglesia Católica. La palabra católica significa universal. Entonces, las cartas de Pablo fueron dirigidas a personas y a pueblos específicos. La carta a los hebreos fue a los hebreos, claro está. Y en el caso de las cartas católicas se consideran católica universal, porque fueron dirigidas a todo el mundo. Y finalmente el género literario apocalíptico. En este género literario está el libro del Apocalipsis. Siguiendo con la parte de género y subgénero literarios en los evangelios, algunos autores ven a los evangelios como un género propio, es decir, como género literario evangélico. Este se caracteriza por ser una narración de los hechos y dichos de Jesús. Este género literario incluye otros subgéneros y características. Dentro de los subgéneros que vemos dentro de los evangelios están las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son comparaciones narradas en forma de pequeños relatos. En los evangelios encontramos más de 40 parábolas de Jesús. El siguiente subgénero dentro del género evangélico están los relatos de milagros. Son narraciones que muestran cómo en Jesús actúa el poder benéfico de Dios a favor de los enfermos y necesitados. El tercero son los relatos de la pasión. Son relatos del arresto, juicio y muerte de Jesús, que muestran cómo, siendo inocente, muere perdonando a sus verdugos y cumpliendo las profecías del justo perseguido que se habla en el Antiguo Testamento. Y finalmente los relatos midrásicos, esa palabrita tan rara. Estos muestran cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. En el Antiguo Testamento habían unas profecías que detallaban cuándo iba a venir el Mesías, dónde iba a nacer, cómo iba a ser, cuál era su misión.
y algunas cosas que iban a ocurrir con él. Entonces, estos relatos están, los midrásicos están en el Evangelio, pero están para mostrar cómo las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, sobre el mesianismo, se cumplen en Jesús. O sea que Jesús es el Mesías. Eso es lo que viene a narrar este tipo de relatos o subgénero literario, relatos midrásicos. Muy bien, muchachos, esperando que nosotros nos adentremos en conocer un poquito sobre el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Hay algunas personas que se preguntan por dónde podemos iniciar a leer la Biblia. La manera en que nosotros debemos comenzar a iniciar la lectura de la Biblia es desde los Evangelios, para que nos encontremos cara a cara con la persona de Jesús. Muy bien, en Classroom le hemos colgado una actividad. Esta actividad se llama actividad 2, la 1 fue sobre el Adviento y la Navidad. La actividad 2 tiene que ver con la conformación de los Evangelios y también sobre los géneros literarios. Vamos a ver en detalle qué es lo que vamos a hacer en esta actividad. Lo primero es buscar el material PDF de la unidad La Buena Nueva de Jesús, los Evangelios, y realizar un resumen de las páginas 97 y 98. En Classroom está colgado el material de la unidad. Material de la unidad. Es un archivo PDF. Usted va a abrirlo o a descargarlo, como usted desee. Entonces, en ese material usted va a buscar esas dos páginas, 97 y 98, que hablan sobre la transmisión oral, y la segunda parte sobre la transmisión escrita de los Evangelios. Entonces, usted va a hacer un resumen de esas dos páginas o esos dos temas o subtemas. Lo segundo, ¿cuál es el significado u origen de la palabra evangelio? Esa respuesta está en el mismo material PDF. Usted va a leerlo y va a buscar ahí el significado u origen de la palabra evangelio. También lo vimos aquí en esta presentación. ¿Cuáles son los géneros literarios del Nuevo Testamento? Eso lo vimos también en esta presentación y también están en el material PDF. ¿Cuáles son los géneros literarios del Nuevo Testamento? La número 4 dice, describe el género literario evangélico. Eso también está en el material PDF. La número 5 dice, dentro del género literario evangélico se incluyen otros subgéneros. Enuméralos y descríbelos. Esos subgéneros los vimos hace un momento también aquí y también están en el material PDF. Así es que no hay que buscar mucho en otros lados. Todo lo que necesitemos para trabajar esta actividad está en el material que hemos compartido. Todo lo que necesitemos para hacer esta actividad está en el material PDF que hemos compartido. No hay que irse a otro lado. Muy bien, muchachos, esperando que esta clase haya sido de bendición para ti, que sea de provecho. Nos despedimos y será hasta una próxima entrega. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos disponibles en el grupo de WhatsApp del curso, y también pueden hacerlo de manera personal si así lo desean. Es que bendiciones, un abrazo, se les quiere mucho, muchachos, y espero que nos veamos pronto. Bendiciones.